Y esto de tus manos, sus latidos, es como una manera de apelar a la solidaridad. O sea, que con nuestras manos lo que hacemos en realidad es generar contracciones en el corazón de la persona que su corazón no late. Y la RCP precoz es la idea de cuando uno ve a alguien que no responde o no respira, que son las dos preguntas que uno se hace. Esta persona no responde, no respira, iniciar el RCP, porque vamos a ver que el RCP no mata a nadie, al contrario. Hola, buen día. Pasen, como decías, ya, Franco. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, recién estoy arrancando. Esperábamos a ver si... Sí, estaba rindiendo inglés. Me decían, sí, me había dicho en inglés. Bueno, les comento que recién estamos iniciando la charla. Voy a charlar aproximadamente por una hora y cuarto, depende en realidad de las preguntas, si se puede alargar o acortar. La idea es que no se queden con dudas, cualquier duda que tengan lo vamos charlando. Bueno. Y estamos arrancando, así que no dije nada todavía. Bien. Nosotros hablamos que primero vamos a dejar en claro por ahí qué es una alteración respiratoria o una alteración cardíaca, que son los casos que pueden necesitar una asistencia, que necesiten una asistencia inmediata. ¿Cuántas veces podemos ver un niño que está con objetos que dicen de 0 a 3 años, prohibido para niños de 0 a 3, y por ahí nos descuidamos y estaba jugando o estaba comiendo la agüita y nos descuidamos y al momento de mirarlo, esa agüita pasó para donde no tenía que pasar? Si pasa por el esófago, que es el lugar donde nosotros tragamos y va la comida, no hay problema. Si pasa por la tráquea, que es el lugar donde va el aire, ahí está el problema, porque esa persona deja de respirar. Y esa es una alteración respiratoria. Si es una alteración cardíaca, el famoso dolor de pecho, esa pierna, esa pata de elefante que dicen que presiona el pecho y no deja de respirar, el dolor en el pecho que se irradia hacia un brazo o hacia el centro de la espalda, o sea, por ahí esos son los síntomas del infarto. ¿Sí? Eso pasa a ser una alteración cardíaca, donde su parte respiratoria, generalmente la persona está bien y empieza a sentir sudoración, palidez, taquicardia, se le sube el pulso y empieza con esos dolores. Esa es una alteración del corazón. Las alteraciones del corazón pueden ser por falta de sangre o por ruptura de esos vasos sanguíneos. Se dice que es isquémica o hemorrágica. Tuvo un infarto, tuvo hemorrágico o isquémico. Si es hemorrágico es porque alguna venita se rompió, no le llega sangre al corazón, hace el infarto. Y si es isquémico es porque las venitas se tapan, tampoco le llega sangre por taponamiento. Cuando le hacen los stents o esas que generalmente después se escucha que pusieron 3, 4 stents, es porque hay venas o arterias que se tapan y las tienen que destapar para que sigan funcionando, llegándole buena sangre al corazón. Acá en este dibujito vemos que hay un tubo más ancho, más grueso, que es la tráquea, que es donde pasa el aire. Y acá hay un tubo finito, que realmente es así, que es donde pasa la comida, que cuando va pasando la comida el tubo se va agrandando, como una manguera de bombero cuando va pasando el agua, y después se vuelve a achicar. Por eso también hay una barrera que se llama epiglotis, que es la que dice, vos comida, pasá para atrás, para el tubo de la comida, y vos aire, abro, pasa por acá porque tengo que respirar. Entonces, la compuerta que funciona en forma automática se llama epiglotis. Acá estamos con lo que serían las alteraciones respiratorias o cardíacas. Y si sumamos las dos, pasamos a tener una alteración cardiorrespiratoria. Casos justo hablábamos recién de casos de ahogamiento en niños, que hubo estos fines de semana, en Funes, en Rosario. Cuando una persona está bajo el agua, este nenito iba a matronatación, sabía respirar, controlaba su respiración abajo del agua, pero se olvidaron de sacarlo. Entonces en un momento quiere respirar. Si no lo sacan debajo del agua, la primera intención de respirar, toma aire y su cerebro no sabe que está bajo el agua. Entonces la epiglotis está abierta, dice quiero aire, toma aire y entra agua. Entonces ahí al primero o al segundo sorbo de agua, la epiglotis se cierra y hace un paro respiratorio. La persona que está bajo el agua y se muere ahogado es una muerte muy fea, porque uno quiere tomar aire y entra agua. Y uno no puede decir, sí, cuando uno está consciente todavía, el agua la trata de mandar para el estómago.
Pero cuando vos quedás inconsciente, se cierra la epiglottis y hace un paro respiratorio. A esta persona, si la sacamos enseguida del agua, porque es una víctima que se vio, que se está ahogando, o recién se ahogó y la sacamos, se reanima con respiración de salvamento. ¿Por qué? Porque su corazón está sano. Era una persona que su corazón no tenía nada hasta el momento este. Y un corazón sin oxígeno puede durar aproximadamente de 3 a 4 minutos. O sea que nosotros podemos estar sin respirar aproximadamente 3 a 4 minutos. Si nosotros conscientemente queremos aguantar 3 a 4 minutos, no lo vamos a poder hacer. Si nos ponemos abajo el agua y queremos aguantar, el que está más o menos entrenado puede aguantar 1 minuto, 1 minuto y medio, 2. Bueno, pero el corazón sin oxígeno, sin una ventilación que permita oxigenar la sangre, va a aguantar aproximadamente 3 a 4 minutos. O sea que si sacamos a esta nenita del agua en el momento que se ahogó, su corazón está latiendo. Si le damos la ventilación de salvamento, la vamos a ver y vamos a aprender cómo se hace, esa nena se salva. Porque le devolvemos la automatización de la respiración. Nosotros respiramos por un reflejo automático, no pensamos que tenemos que respirar. ¿Bien? Entonces, si lo sacamos enseguida, solamente fue un paro respiratorio, el ahogado. Pero si este ahogado pasa más tiempo en el agua, ¿cuánto? 4, 5 minutos, 6 minutos, ese corazón ya se quedó sin oxígeno, se quedó sin combustible y en un momento se para. Ahí pasamos a tener el paro cardiorrespiratorio. O sea que una víctima por ahogamiento vista es más fácil, sale con respiración. Una víctima por ahogamiento que pasa más tiempo, el paro cardiorrespiratorio, y ahí sale con masaje cardíaco, o sea, las compresiones y las ventilaciones. Hasta ahí estamos. Esto es solo un dato lo que les decía recién. ¿Qué órganos tienen mayor tolerancia al oxígeno? Vemos que el corazón, el cerebro y los pulmones de 0 a 4 minutos. O sea que nosotros tenemos esos primeros 4 minutos para que cuando vemos a alguien que no responde y no respira, sabemos que en 4 minutos el cerebro, el corazón y sus pulmones van a empezar a tener daños neurológicos. Entonces, ¿nosotros cómo podemos hacer para que esos 4 minutos se alarguen? Haciendo masaje cardíaco y ventilación. Esa es la forma de... Y nosotros vamos a hacer el masaje cardíaco, vamos a ventilar si nos animamos, porque puede que algún día les toque hacer y no se animen a hacer el boca a boca. Pero si en 4 minutos no llega la ambulancia, no. Nosotros con eso lo que estamos haciendo es alargar ese periodo de tiempo. Porque nosotros le estamos dando aire en forma artificial y oxígeno con circulación, con los masajes en forma artificial. Nosotros alargamos ese tiempo. Después están los otros órganos que, tanto riñón, hígado, intestino, tienen mucha tolerancia. No vamos a tener problemas con otros órganos vitales, ¿sí? Con nuestro cerebro. Decimos que la muerte súbita, los infartos, tienen predisponentes. Son todos los excesos. Porque el exceso de drogas, alcohol, tabaco, lo que sea, es un predisponente. El exceso de peso, el sedentarismo, el exceso de trabajo, todo el estrés que uno vive, son predisponentes. Cuando uno saca cuenta y tiene muchos, y no es que va a agarrar un infarto, pero tiene más predisponentes que otra persona que no lo tiene. La mujer, a la vez, está más protegida, porque las hormonas femeninas protegen al corazón. Entonces la mujer, hasta después de la menopausia, tiene menos probabilidades que el hombre. Pero después de la menopausia, tanto la mujer como el hombre se igualan en posibilidades de tener un infarto o una muerte súbita. ¿Qué recomendamos los profes de educación física? Hacer actividad física. Y hacer actividad física saludable, acorde a las capacidades de cada uno. De nada sirve que uno vaya al médico con sobrepeso, con hipertensión, el médico le dice hay que empezar a hacer actividad física. Y va de una y arranca una actividad física intensa porque va con un grupo que ya venía trabajando hace un año y esta chica viene, yo cuento un dato que no es un caso especial, pero pasa. Esta chica arranca, primera vez que va a hacer una actividad física, se sube a la bici de spinning porque arrancó la clase de spinning, hizo toda la clase y a mi niñera le pasó, entonces lo cuento porque aparte tiene que ver. Y claro, intentan hacer toda la clase, pero era muy intenso. Entonces termina la clase con taquicardia, hiperventilando, todas coloradas. Bueno, aparte se van y no elongan. Bueno, más allá de que al otro día te puede llegar a doler todo el cuerpo, todos los músculos,
puede ser el caso de que a la noche, cuando el cuerpo se relaja, se bañó, hizo de comer, porque aparte no descansó en la casa, se acuestan y a la noche le aparece una taquicardia. Cuando empiezan a sentir que el corazón se les sale por la boca, ¿vieron? Bueno, la taquicardia con pulso no hay problema, es una taquicardia con pulso, uno puede llamar al médico, te van a dar alguna medicación. La taquicardia sin pulso produce un infarto, una muerte súbita. Bueno, y eso puede pasar por un esfuerzo físico excesivo. Entonces también fue un problema. Pero me recomendaron que haga actividad física, sí, pero fue y se mató en la clase. O sea, también puede ser. Y una persona cuando se acuesta le agarra una taquicardia sin pulso y muere acostado, durmiendo. Entonces por eso hablamos de actividad física progresiva, de acorde a las capacidades físicas de cada uno. Nosotros lo que vamos a hacer, van a aprender a hacer RCP a cualquier persona, pero a la vez no todos se tratan de la misma manera. Si tenemos, como vemos acá, un lactante, este nenito, no le vamos a poder hacer RCP de la misma manera a este nenito que a un adulto. Entonces decimos que hasta el año de vida, aproximadamente el año de vida, tenemos bebés que con un año de vida pueden ser así, pueden pesar 2 o 3 kilos más, o pueden pesar 1 kilo menos. Ahí tenemos una variedad que nosotros cuando ejerzamos fuerza sobre su esternón, el esternón es el huesito que está acá en el medio, que une las costillas, vamos a tener que ofrecer una resistencia acá, que va a ser diferente a un niño. Y un niño es un tórax un poco más grande, pero menor a un adulto. Entonces a un niño decimos que es aproximadamente hasta la pubertad. Cuando vemos signos de pubertad, aparición de vello, del pecho en las nenas, ¿sí? En los varones, también la vellosidad. Nosotros podemos decir que estamos cerca de una pubertad de un varón o de una nena. Hasta ese signo de pubertad lo vamos a hacer con una mano, el RCP. Vamos a apoyar una mano en el centro del pecho. Y después hay individualidades, porque por ejemplo yo con mi fuerza con una mano puedo hundir y deprimir este pecho, pero a lo mejor alguna de las mujeres no. Entonces a un niño cercano a la pubertad, a lo mejor le tienen que hacer como a un adulto, apoyar las dos manos, que es como se le hace a un adulto. Eso va después de acuerdo a la fuerza de cada uno. Lo van a comprobar cuando practiquen, que a lo mejor no les da la fuerza. Y a un tórax de un adulto más grande, imagínense un adulto de 50 kilos y un adulto de 100 kilos. O sea, tenemos el doble, o sea que la fuerza va a ser mayor en un tórax de una persona obesa, grandota, que en un adulto de 48, 50, 55 kilos. O sea, pero ya al adulto se ponen las dos manos y vamos a hacer RCP en el centro del pecho con las dos manos. Esto es a modo de diferenciar las tres edades. Vamos a hacer RCP a un lactante, nene hasta el año y medio, a un niño aproximadamente entre los 2 años y los 12, 13 años llegado a la pubertad, y a un adulto de la otra manera. Cuando hablamos de la cadena de sobrevida, son diferentes, son eslabones que están conectados para que en un caso de emergencia no se saltee ninguno. Entonces decimos que hay que llamar rápido, hay que hacer rápido RCP, por eso le llamamos RCP precoz. Si tenemos un desfibrilador, el desfibrilador es un aparato que genera una descarga eléctrica en el corazón que lo reanima. Si es por la muerte fue por una fibrilación ventricular, que el corazón quedó en contracción y no se relaja, o por una taquicardia sin pulso. La taquicardia que dijimos antes, el corazón late tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que no alcanza a largar y tomar de nuevo esa sangre. Entonces no cumple la función de bomba eyectora, quedan contracciones rápidas que no tiene pulso. Entonces si tenemos un desfibrilador hay que usarlo. Si no lo tenemos que hacer RCP hasta que llegue la ambulancia. Y después de la ambulancia son cuidados intensivos. ¿Y por qué lo pongo? Porque cualquier persona que pierde conocimiento y hay que asistirlo, debe hospitalizarse después. ¿Por qué digo esto? Sacamos del agua a la nenita, que estaba con el papá. Tuvo paro respiratorio solamente. Vino el guardavidas, le insuflé 2 veces, la nenita empezó a llorar, salió, buenísimo, lo aplaude todo el mundo al guardavidas, espectacular. ¿Qué hace el guardavidas? Lo agradecen y el guardavidas le dice, bueno, cuidala la próxima, bueno, perfecto. La nena se va con su papá.
a la noche esa nena va a dormir, ¿dónde quedó el agua? Porque cuando uno ventila, el agua que había en las vías respiratorias, ¿dónde pasó? Pasa a los pulmones. Entonces la sacamos nosotros como guardavidas o cualquiera que vaya a ventilar, no vas a sacar el agua de los pulmones, sino que lo vamos a pasar para adentro, para que esa vía respiratoria quede libre y esa persona pueda volver a respirar. ¿Quién va a sacar el agua de los pulmones? El médico, en la hospitalización que se haga posterior. Si a esa nenita no la hacemos hospitalizar y de noche está durmiendo y se broncoaspira, se muere por un paro respiratorio a la noche y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque el error fue que una persona que estuvo inconsciente y se la tuvo que reanimar, no se le recomendó ir a hospitalizarse. Entonces cualquiera golpe en la cabeza, cualquier cosa que nosotros asistimos a alguien porque tuvo un estado de inconsciencia transitorio, tiene que hospitalizarse. Porque no sabemos por qué. O sí, en este caso sabíamos que había agua en su pulmón. Entonces siempre que hay un estado de inconsciencia, recomienden que vayan a hospitalizarse y a atenderse. ¿Bien? Por eso entonces esta cadena tiene estos pasos que nunca se deben cortar. Antes de llamar por teléfono, nosotros vamos a llegar y vamos a ver a alguien. Porque si vemos a alguien acá en el parque y yo pienso que está inconsciente, llamo por teléfono a hacer una emergencia, y en realidad era una chica que estaba tomando sol en la pileta, algo falló. Yo que no fui a verificar que si esa persona necesitaba ayuda. Entonces primero tenemos que ver. Encuentro una persona que está inconsciente, llego. ¿Es seguro para mí el lugar? Porque si a la vez puede haber un cable de electricidad, pudo haber fuego, puede haber algo que a mí, o estamos en el medio de la calle, si yo voy a asistir y no señalicé o no pedí ayuda, también puedo ser otra posible víctima yo, el error también fue mío, nos convertimos dos víctimas por no haber verificado si el lugar era seguro para que yo ayude. Pasa en el caso de, yo sé nadar hasta ahí, pero encontré a alguien que se está ahogando y me quiero tirar a ayudarlo, y cuando caí al agua me doy cuenta que cuando esa persona me agarró y me quiere hundir porque él quiere subir, ¿cómo salgo? Porque yo nadaba y flotaba, sí, ante la desesperación uno quiso ir a ayudar, pero cuando te agarran y te quieren tirar para abajo, ahí ya pasan a ser dos las víctimas. Entonces no verificamos la escena, siempre verificar esto. Y me dicen accidente de tránsito, y si yo no estoy seguro si el auto puede explotar o no, porque en realidad no somos rescatistas. Si yo no estoy seguro, ¿qué puedo hacer? Y enseguida llamar por teléfono, tratar de ayudar, buscar seguridad en el lugar, pero no meterse. Persona atrapada dentro de un vehículo, no, nosotros no somos rescatistas, nosotros lo único que podemos hacer es ayudar llamando por teléfono, haciendo los otros, tratando de que se cumplan los eslabones. Tampoco vamos a hacer nada que no estemos entrenados en hacer. Entonces, primero seguridad del lugar. Si la persona estaba acá en el piso y yo la encuentro, el lugar es seguro, porque yo veo que no hay nada, entonces ahí me voy a hablar a la persona. Y me voy a acercar y voy a tratar de hablar. Si la encontramos boca abajo, le podemos hablar, pero si no responde la vamos a tener que girar. Y la vamos a tener que girar tratando de que un cuerpo inconsciente hay que tratar de que no se golpee la cabeza, porque está sin tono, entonces su cabeza va a estar muy libre, muy hipotónica. Entonces vamos a tratar de tomarlo con una mano de la cabeza y girarlo, y ponerlo boca arriba, porque me puedo estar imaginando que vamos a tener que hacer RCP en este caso. Entonces yo le hablo, le pregunto si está bien. Señor, ¿me escucha? Tengo una persona en el piso. Señor, ¿me escucha? Le voy a hablar a los dos oídos porque puede ser una persona sordo y se le cayeron los audífonos. Entonces por ahí le voy a hablar a los dos oídos. Vamos a buscar el peor de los casos, que aparte era sordo y no tenía audífonos. Entonces a lo mejor está durmiendo, entonces le voy a ejercer un poquito de dolor. ¿Cómo voy a hacer dolor? Tratando de, estos dos huesitos que hay acá, que se llaman clavículas, ¿sí? Tienen un hueco por arriba, hueco supraclavicular se llama. Y yo voy a meter los dedos y le hago tipo gancho para adentro y saco, es doloroso. Entonces yo qué quiero, que esta persona reaccione. Entonces si yo le meto mis pulgares o mis dedos índices y le hago así, y la persona hace así, bueno, no estaba inconsciente. Estaba en un estado de shock, a lo mejor convulsionó, a lo mejor le bajó la presión y se cayó. Bueno, yo quería saber si estaba consciente. Está consciente, listo. Chicas, ya me voy a asistir a emergencia, segundo paso. Porque hay una persona que estaba acá en el EPA, a lo mejor tuvo un bajón de presión, ¿cómo llamar a asistir a emergencia? Que vengan y lo controlen. Yo me quedo controlando que la persona siga respirando. Ese sería el caso. Ya está, lo hice reaccionar. Ahora, yo le hago esto, no reacciona. Tengo otro punto de dolor, que son los trapecios, este músculo grueso que sostiene todo nuestro cerebro, nuestra cabeza. Son los trapecios, son músculos fuertes que generalmente están contracturados. Si yo le ejerzo dolor
Acá en los trapecios también uno hace así. Bueno, si a la persona yo le hago una de las dos y no reacciona, puedo pensar que la persona está inconsciente. Además, voy a mirar, cuando me acerco, si el tórax se eleva. Si una persona está respirando, su tórax va a tener movimiento. Va a subir aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros, depende del volumen respiratorio que esté haciendo. Si no respondió a mi dolor, no respondió a mi voz y a la vez no respira, tengo que iniciar RCP. Y acá piensen que no les dije tomen el pulso. Si tiene pulso, a veces me dicen, ustedes no van a tomar el pulso, porque primero hay que entrenar para tomar el pulso, hay que saber buscarlo. El pulso que mejor se puede encontrar es el pulso carótido, que está acá a los costados, pero a la vez uno nunca lo buscó, y en ese caso de emergencia uno tiene las pulsaciones a más de 120, 140, probablemente no encuentres el pulso o encuentres el tuyo. En el peor de los casos encontrás el tuyo, y vos vas a decir, ay, te están latiendo tus dedos, te están latiendo... No, esta persona tiene pulso, llamemos al servicio de emergencia y no le hacemos nada porque creímos encontrar un pulso y la persona estaba muerta. Entonces es un error nuestro tratar de buscar el pulso si no sabemos buscarlo. Entonces no busquemos el pulso. Persona que no responde y no respira, o respira en forma normal, que es esa respiración agónica de querer, respiración incompleta, eso quiere decir el gasping, que es una respiración que previene el paro cardíaco. Entonces se ha visto en los jugadores de fútbol, está filmado en algunas muertes de jugadores de fútbol, que están ahí boqueando y le quieren sacar la lengua, porque dicen, se va a tragar la lengua. No, la lengua no se traga. Ahora vamos a ver, es un músculo que se relaja y tapa la vía respiratoria. Entonces no se va a tragar, solamente está caída. Hay una maniobra, como vamos a hacer ahora, de elevar el mentón, que es la que nos permite dejar la vía respiratoria libre. Entonces, persona que no responde, no respira, activamos el sistema de emergencia y empezamos a hacer RCP. Si respira, le puedo preguntar su nombre porque ya me responde, ya estamos con una persona que está consciente, ya nos calmamos porque no hay que hacer RCP. Ahora yo llamo por teléfono y ¿qué voy a decir? Es muy importante, justo como ahora no somos todos de firmar, saber en mi localidad a quién llamar. Porque el número de emergencia del CIES, que es el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, es el 107. Ahora, si yo en las capacitaciones voy y les digo, bueno, hay que llamar al 107, que es el número de emergencia, gratuito, si no tenemos crédito en el celular, llama igual. Bueno, ustedes se quedan con eso y el día que hay un accidente llaman, acá en Firmat no van a venir, porque el CIES va a llamar al SAMCO, en el SAMCO llega la llamada y acá en Firmat la ambulancia del SAMCO no sale a hacer los accidentes en la vía pública, a cubrir accidentes, sino que es para traslados, porque bueno, falta el cargo de chofer y de médico para la ambulancia. Entonces acá en Firmat no les puedo decir, gente, llame al 107. Acá en Firmat la vía pública la atiende en COFIR, tiene un convenio con la municipalidad y los accidentes en la vía pública hay que llamar en COFIR. Entonces, y bueno, hay que tener crédito en el celular y saber que hay que llamar al 424-949. Y en principio sí. ¿Qué número podemos agendar? Y 424-949, que yo tengo en mi celular. Y antes de COFIR le pongo 2 letras A en mayúscula. Entonces yo pongo AA en COFIR y el primer número de mis contactos es en COFIR. Porque sé que era que tengo que llamar ante una emergencia en la vía pública. Y si estoy en un lugar privado, ahí puede ser que nosotros como Meli y en SPA estamos protegidos por el sistema salud. Entonces yo tengo que tener el número del sistema salud. ¿Me explico? A cada lugar privado que vayamos podemos tener una cobertura médica diferente de emergencia, entonces hay que llamar a ese. Y si no lo sabemos, pues, y llamás en COFIR, yo no sé el número de acá, del Sí, sistema. vos no sabés el del sistema. Y llamo en COFIR puede entrar o...? En COFIR sí puede entrar. El tema es que en COFIR después va a cobrar su servicio. Ah, bueno. ¿Está? O en el mejor de los casos en COFIR le puede llegar a pasar los datos al sistema, pero probablemente venga en COFIR y después cobre su servicio porque era un lugar que no era protegido por ellos. Creo que pasa eso generalmente. Bueno, pero yo no tengo crédito, vamos a complicarla más. Yo no tengo crédito en el celular y al 107 no puedo llamar. Bueno, tenemos 3 números acá en Firmat y en todos lados que se pueden llamar. 100, 101, 103. 100 bomberos en toda la Argentina. 101 policía.
103, acá en Firmat, por ejemplo, es la patrulla urbana. ¿Sí? Bueno, elijamos estos tres números. Yo ahora le voy a dar el orden de prioridad para mí, que creo. Patrulla urbana. Y son dos muchachos, inspectores de tránsito, que andan recorriendo la ciudad. Bueno, conocen la ciudad, conocen las calles. ¿Yo puedo llamarlos a ellos? Sí, puedo llamarlos a ellos. Pero ellos van a tener que después de ellos llamar en COFIR. O sea que mi comunicación va a ser accidente, patrulla urbana en COFIR bien. O sea, tenemos un triángulo de información. 101, policía. El policía generalmente puede ser que es un oficial que no es de acá de Firmat, que viene por el fin de semana, viene, cumple un turno de 48 horas, 32 horas, no sé, pero después se vuelve a su lugar de residencia. Ese policía, ¿conoce las calles de Firmat? Probablemente no, o algunas. Ese policía está atrás del teléfono esperando que lo llamen porque robaron una bicicleta, porque entraron a una casa, en el peor de los casos porque hay un robo a mano armada. No está esperando una emergencia por un paro respiratorio o por una víctima inconsciente. Entonces, también yo lo dejaría como otra opción. 100. El bombero que está atrás del teléfono, ¿qué está esperando? Una emergencia, un incendio o algo. El bombero está preparado. El bombero es de acá de Firmat. Es una persona que recorre la ciudad, es una persona que conoce generalmente la ciudad. Entonces, ¿a quién llamamos? Al bombero. Bomberos tampoco tiene médico, entonces bomberos va a llamar a Encofir y le va a decir, nosotros estamos acudiendo a tal lugar, porque los bomberos pueden llegar a ir, pero tiene que ir la ambulancia porque necesitamos un médico. Los bomberos están más preparados para activar un sistema de emergencia que policía y que patrulla urbana. Ahora bomberos tenía un problema con el 100. Entonces patrulla urbana le dio el 103. Eso lo escuché no hace mucho, hace un mes aproximadamente. Bueno, el 100 no estaba funcionando, el número 100, y patrulla urbana le dio el 103. Entonces hoy 100 o 103 podemos llamar y generalmente puede atender bomberos. Pero si tenemos número de COFIR, llamamos a COFIR, no perdemos tiempo. Una vez que llamo, ¿qué le digo? Estoy en tal lugar, estoy en Melín, Quien Espada, en Sarmiento 1147, si sé, sino al lado del Hotel Posta de Juárez, después del bar Cervantes, entre Buenos Aires y Boulevard Colón. Tengo que dar datos para que la ambulancia pueda llegar precisamente. Estoy en un colegio, en tal y tal lugar, entren por tal puerta, por la puerta de la calle Córdoba, porque si no después de todo eso evitamos pérdida de tiempo. Nosotros imagínense que dijimos tenemos estos 4 minutos y nosotros haciendo RCP lo estamos estirando. Pero tenemos que tratar de que la emergencia llegue lo antes posible. Por eso todo lo que los datos que nosotros podamos brindarle al telefonista son de ayuda. Y si pasa acá hoy, en este lugar, y yo le digo, alguien que me llame COFIR, probablemente se bloqueen y ninguno llame o quieran llamar todos. Entonces van a colapsar las líneas. Imagínense si es un lugar abierto y hay 30, 40, 50 personas. Entonces voy a señalar a uno. Y si es posible, y si lo conozco, lo nombro. Celi, llamame al sistema, llamame al COFIR. Entonces ya ella se siente, a lo mejor, pero se va a sentir identificada y ella va a llamar porque va a saber que la responsabilidad es de ella. Si estamos acá en el lugar, yo ya le doy hasta mi teléfono, llama, yo lo voy a tratar de tranquilizar, porque me ha pasado de estar en un lugar donde yo doy mi teléfono a tal persona, le pongo el número y le digo, Tomás, estás hablando con el COFIR, pasá los datos que yo te doy. Porque estamos acá y hoy podemos hablar con el celular. Entonces, pasá los datos. Y no cortar nunca hasta que el telefonista no te diga, no te dé el ok. Porque a veces damos los datos tan rápido por la aceleración o por el miedo que uno tiene, que con la comunicación que se entrecortó, nos notó la mitad de las cosas, cortamos y después el otro no entendió la dirección y se va a recorrer toda una calle tratando de encontrar cuál era el lugar. Me pasó el 31 de diciembre. Alguien que llamó y no dio bien la dirección y la ambulancia venía pero no sabía dónde venía. Venía a la calle que le habían dado, pero cuando yo lo llamo pude rechequear la información y les dije cuál era el lugar y ahí llegaron más específicamente. Entonces son cosas que pasan. Colgar último. Y si Celi sabe que hay alguien que está haciendo RCP, le vamos a decir que hay una persona inconsciente aproximadamente de tal edad y le están haciendo RCP. Entonces el médico, el telefonista, sabe que está yendo a un lugar y que tiene que traer el desfibrilador, el cardiodefibrilador, porque vienen a un accidente cardiovascular. Si no, por ahí salen con otra ambulancia, porque era un chico que chocó y se quebró el tibio y peroné. Entonces vienen con la ambulancia común, porque es para estabilizar una pierna, cargar una camilla y llevarla al hospital. Todo eso son datos que se deben tener en cuenta si es un paro cardíaco. Entonces queda más o menos claro qué decir, a quién llamar.
Bien, ahora, ya llamamos, ya le pasé los datos a Celi llamó al celular de emergencia y yo me pongo a hacer el RCP. Hay que cumplir estrictamente el protocolo. La C, la A y la B. La C quiere decir compresiones. La A es la apertura de la vía aérea, esto que dijimos de la lengua, que no nos tape la vía aérea. Y la B es el boca a boca, las ventilaciones que yo le voy a dar. Y acá vamos a hacer las diferentes explicaciones. Las compresiones son 30 a un ritmo de 100 a 120. Si yo ya les digo 120 por minuto, ¿a qué hacemos referencia? A 2 compresiones por segundo. O sea que es rápido. Es rápido. Yo por cada segundo tengo que hacer casi 2. Puedo hacer 1,5, pero no puedo hacer 1 por segundo porque voy a hacer 60 en un minuto. Y ese ritmo es lerdo. O sea que yo no puedo contar 1, 2, 3, 4 compresiones porque es lento. Pero yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ritmo es rápido y es fuerte. Y tengo que hundir aproximadamente 6 centímetros. Y dice mínimo 6 centímetros. O sea que puedo hundir 6, puedo hundir 7, sí. Puedo hundir 4 por tener miedo y probablemente no llegue a comprimir ese corazón que está en el centro del pecho, entre los 2 pulmones, y probablemente no lo comprima, entonces no le voy a llevar la circulación que necesita ese corazón para ser presionado, la presión que necesita para ser presionado y empezar a circular sangre. Entonces mínimo 6 centímetros. Y los brazos deben estar extendidos, como la imagen de abajo, no doblar los codos y en una forma bien perpendicular al piso. La fuerza la debo hacer bien desde arriba y no en forma diagonal. Si yo hago la fuerza así, no voy a llevar la fuerza que necesito y ahí puedo llegar a fisurar, fracturar costilla, esternón o algo. Porque la fuerza diagonal en una parrilla costal que hace así, y yo le doy la fuerza diagonal, probablemente la parrilla costal haga así y podamos fisurar o fracturar. Entonces, si hacemos bien el RCP, porque muchos dicen, ¿y si le doy mucha fuerza, lo puedo fracturar? Es muy poco probable. Si uno hace bien la compresión, probablemente no van a fracturar. Y si fisuran una costilla o fracturan una costilla y esa persona estaba muerta y no la podemos salvar, y bueno, murió con una costilla. Y si se salva, vive con una costilla fracturada o fisurada. Venda, faja, 30 o 45 días y realmente le van a agradecer la vida porque lo salvaron y le quebraron una costilla. No es el problema que le fracturemos una costilla. Peor. Fractura de costilla, la costilla se desplaza y perfora un pulmón. También es otra complicación, pero la persona no muere por eso. Al contrario, vive por eso. Después el médico lo van a atender y lo van a hospitalizar. Lo que quiere decir, no vamos a matar a nadie por fracturar o fisurar una costilla. Bien, entonces vamos a hacer 30 compresiones a ese ritmo, rápidas y fuertes y con los brazos extendidos. Así arrancamos la RCP. Y acá vamos a hacer algunas salvedades. Fíjense en la imagen de arriba, el globo, este es la lengua. Hipotónica, descansando, persona que esté inconsciente no tiene tono, o sea que si le levantamos los brazos se caen. La lengua hace lo mismo, no tiene tono, entonces descansa, como la persona está acostada, descansa sobre el fondo, o sea, sobre las cuerdas vocales, sobre el fondo de la garganta. ¿Cómo hago para que esa lengua se eleve? No la tengo que sacar metiéndole los dedos, sino que tengo que elevar el mentón como la imagen de abajo. Yo poniéndole los dedos abajo de cada vez el mentón, y haciendo esto, elevo el maxilar inferior y la lengua se despega de la vía respiratoria. Eso ya me da la seguridad de que si yo meto la boca y mando aire, el aire vaya a la tráquea y no vaya al estómago. Porque si el aire me va al estómago, me puede llenar el estómago de aire y vuelve con algo acompañado. Me puede largar un vómito, puede broncoaspirarse aparte de esa persona. Entonces estaría mal que mandemos el aire al estómago. ¿Y cómo me doy cuenta? Y tengo que hacer bien la maniobra. Elevar el mentón y ventilar. Nos damos cuenta porque se eleva el pecho y no el abdomen. Esa es la... Entonces, elevar el mentón. Y acá dice hiperextensión cervical. Quiere decir tirar la cabeza hacia atrás. Dice, si no suponemos una lesión cervical. Si esta persona venía en moto, es un accidente de tránsito, pegó la cabeza contra un auto o un árbol o una pared, y nosotros podemos pensar, y si tiene lesión cervical y yo voy a correr con este cargo de que yo le tiré la cabeza para atrás y le fracturé la médula,
Bueno, en ese caso no somos rescatistas, ya les dije, entonces ¿qué vamos a hacer? Compresiones torácicas y no tocamos su cabeza porque tenemos miedo, porque no somos rescatistas, entonces las compresiones torácicas solas también están aceptadas. La Asociación Americana del Corazón dice que un reanimador que no se anime a meter su boca haga compresiones torácicas continuas hasta que llegue ese tema de emergencia. Entonces, no me animé a tirar la cabeza hacia atrás. No sé si lo voy a hacer bien porque la verdad hoy ustedes lo van a practicar hoy y a lo mejor no lo vuelven a practicar por un año. Entonces, ustedes no van a ser personal entrenado en... Solamente ahora tienen una capacitación, lo pueden llegar a aprender, pero no están entrenados mensualmente, cada 2 o 3 meses. Entonces, si ustedes algún día no se animan a meter la boca, saben que haciendo las compresiones torácicas continuas también están ayudando, porque están generando una circulación y con esa compresión yo estoy comprimiendo corazón y pulmones, o sea que los pulmones, que son una bolsa de aire que se comprimen y aflojan, también están circulando oxígeno. Esa es la diferencia de animarse o no animarse. Ahora, me voy a animar porque la verdad es que era un niño y este niño lo saqué del agua y yo sé que un nene necesitaba el oxígeno y me tengo que animar a meter la boca. Bueno, ya que me voy a animar a meter la boca, vamos a ver cómo lo hacemos. Le vamos a dar 2 ventilaciones normales. El aire que yo largo habitualmente, en una ventilación normal, no en una hiperventilación, porque mi capacidad pulmonar va a ser más grande que la de varios de ustedes, y si yo le doy todo mi aire a una persona más chica que yo, probablemente el aire lo colapse y el aire tiene que ir a otro lado. ¿De dónde va a ir? Al estómago. Entonces, por eso es el aire de una ventilación normal. Tomo aire y largo aproximadamente 1 segundo. Y de esas voy a hacer 2 ventilaciones. Entonces voy a largar el primero, voy a levantarme, voy a respirar aire nuevo y voy a largar la segunda. ¿Eso cuánto tarda en tomar aire? 2-3 segundos y doy la segunda ventilación. Voy a mantener el mentón hacia arriba, voy a mantener la nariz tapada porque las vías respiratorias están comunicadas. Entonces, si yo largo aire por boca y no tapo nariz, el aire puede hacer así y vuelve a salir por la nariz. Entonces, vamos a tapar la nariz. Y con los ojos, la línea azul está indicando que hay que ver que el tórax se eleve, el tórax se expande. Mirar si se expande y lo que decimos de tomar aire para una segunda ventilación. Yo estoy ventilando de abajo, tomo, respiro acá arriba y vuelvo a ventilar. Bien. Entonces ahí llegamos a hacer la C, la A y la B. Las compresiones, la apertura de la vía aérea y el boca a boca. No me animé a hacer el boca a boca, compresiones continuas. ¿Sí? Hasta que llegue una emergencia, hasta que llegue alguien que se anime, porque alguien que me ve que yo estoy haciendo compresiones y sabe hacer RCP, también le das ánimo o le estás avalando a alguien que también va a venir a ayudarte. Entonces ahí ya son 2 y capaz que si paso yo por el lugar y veo que están haciendo las compresiones, voy, te doy ánimo, vamos, estamos bien, yo sé ventilar y yo me pongo con la vía aérea. Entonces ya somos 2 haciendo trabajo y eso es mucho más fácil. Bien, vamos a poner el mejor de los casos. Ahora tenemos el cardiodefibrilador, pasó acá en el lugar. Entonces, activamos el sistema de emergencia, Celi llamó, traeme el desfibrilador que está en recepción. Yo ya sé que acá hay un desfibrilador. Entonces, aparte va a buscar el desfibrilador. Yo ya empecé en el piso, estoy haciendo compresiones. Hice 30, estoy entrenado, entonces me animé, voy a hacer las ventilaciones. 1, 2, vuelvo a hacer 30. En todo este caso, Celi está yendo a un paso acelerado, ¿sí? Pero no corriendo para no golpearse, para no tener un accidente. Entonces, a un paso acelerado está caminando hacia la recepción a buscar el desfibrilador. Yo empiezo con las segundas, 30, vuelvo a ventilar, 1, 2, empiezo con las terceras, 30 y está llegando ya. Mientras yo estoy haciendo esto, está llegando ya Celi con el cardiodefibrilador. Es un aparatito aproximadamente como este cañón proyector que tiene un botón, se abre, el aparato empieza a hablar y dice despegue los parches, tiene 2 parches, despegue los parches, péguelo en el pecho como dice la figura, o sea que ni hay que leer porque el aparato habla. Entonces hay que despejar el pecho, si la persona tiene remera, buzo, campera, tiene una tijera aparte que corta todo lo que le pongan, cortás la remera, cortás todo y llegamos al pecho. Tiene mucho pelo, también tiene una rasuradora, sacamos, ¿sí? Tiene el aparato de ese trae todo, está preparado para eso.
rasuramos arriba donde le vamos a poner el parche de arriba y rasuramos abajo si llega a tener pelo también y se pegan los dos parches. Una vez que pegamos los dos parches, mientras ella estaba pegando los parches, que lo iba a saber hacer, yo seguía haciendo el RCP, porque no debo interrumpir. Una vez que el aparato tiene los parches pegados y dice controlando signos vitales, no toque al paciente, dejo de hacer el RCP. Recién en ese momento me alejo, como es esa persona, no lo toquen porque el aparato va a controlar signos vitales. Entonces el aparato empieza y busca signos vitales. Si encuentra signos vitales, va a decir la persona que tiene signos vitales, controle su respiración, haga un control secundario. Si la persona está en un estado de shock, recuperándose, pero ya no recomienda la descarga, entonces no le va a dar la descarga eléctrica. Si la persona tiene una taquicardia o tiene una fibrilación ventricular, que son las desfibrilables, va a decir, no toca al paciente, descarga eléctrica recomendada, no lo toques porque le tiraron voltios para resetear el corazón. ¿Sí? O sea que el desfibrilador es el médico al lado tuyo, que te indica si necesita o no necesita descarga eléctrica. Si no la necesita, no se preocupen que no la van a alargar. Entonces es buenísimo tener un desfibrilador, ya hay leyes provinciales, nacionales, se están creando para que haya en los lugares de mayor afluencia de público, entonces que tienen que empezar a estar, tienen que estar en los colegios, tienen que estar en los clubes, en los shopping. Rosario es una ciudad que está un poco avanzada en eso, ya hay muchos lugares, entonces la denominan ciudad cardioprotegida, porque tiene todas las canchas de fútbol, los shopping, empezamos a ver en los colegios, en los bancos. Acá en Firmat tenemos ya dos lugares, el Banco Santander, que por una mejor disposición nacional los Santander empezaron a tener, y el Club Firmat hoy tiene por una iniciativa, en principio digo una iniciativa propia porque arranqué con ese objetivo haciendo unos triatlones, unas actividades que hago durante los veranos, y después con un grupo de trabajo y las comisiones, diferentes comisiones del club, logramos comprar uno, o sea que también el club tiene todos sus profesores capacitados en RCP y en la utilización del DEA, o sea que vamos encaminados a mostrar con esto que se puede y que nos copien y que lo puedan hacer otras entidades, sería muy bueno. Entonces, a modo de información, el desfibrilador es bueno si se puede, hay que utilizarlo, y si no, el desfibrilador lo va a traer el médico, o sea que tenemos que esperar la llegada del sistema de emergencia. Y luego del sistema de emergencia, ¿qué va a pasar? Lo mismo que dijimos antes, la hospitalización. Persona que estuvo inconsciente, que vaya a hospitalizarse, recomendémosle eso, que no se vaya a su casa. Esta era una víctima, era un adulto. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero si la víctima es un niño. Fíjense que lo primero que hay es un cinturón de seguridad, y no está puesto como cinturón de seguridad, sino como prevención. Los accidentes en niños pasan por muchas veces, en muchos de los casos, por descuido de los adultos. Estaba mirando unas estadísticas últimas donde dice que del nacimiento al año de vida, aproximadamente la mayor cantidad de muertes se puede dar por muerte súbita o por alguna enfermedad. Pero después del año de vida, cuando el nene empieza a tener locomoción y empieza a moverse, la mayor cantidad de accidentes de niños se da por accidentes involuntarios, por cosas que pasan porque los nenes quedan solos, por descuidos de los adultos. Entonces, la prevención es lo principal. Prevención si vamos en auto y tiene que ir el nene atado, sí, obviamente. Prevención si dice que el nene está jugando con un objeto chiquito y dice que es para menores, prohibido para menores de 3 años, eso es prevención. Prevención si estamos en la pile y los nenitos están jugando y yo me voy a acostar a otro, como pasó el del caso, o me voy a contestar un mensaje, o me voy a buscar algo afuera, voy a buscar algo adentro, total, ya vengo. Tardé 45 segundos y en ese momento el nene se patinó, quedó boca abajo y no pudo volver a buscar su vertical y se ahogó. Entonces, todo prevención es evitar que suceda un accidente. A eso le llamamos prevención. Después, recuerdan que en la otra cadena el teléfono estaba primero. Primero estaba el teléfono, después las manitos del RCP y después el desfibrilador. Esos eran los pasos. Y acá primero está la prevención, después las manitos y después el teléfono. ¿Por qué pasamos el teléfono para atrás? Porque lo importante es empezar a hacer la reanimación precoz en los niños. ¿Por qué? Porque tienen todos sus reflejos innatos y son los que se salvan enseguida. Por eso dijimos, nene que cae al agua y lo saco, ventilación y se salvó. Ahora llamamos por teléfono porque el nene estuvo inconsciente. ¿Sí? O somos dos, yo saco al nene, vos llamamos por teléfono. Ahí no perdemos tiempo.
Pero si yo estoy solo, tengo el teléfono y tengo al nene en la pile, lo saco del agua y no me voy a tomar por teléfono. Lo reanimo primero durante 2 minutos porque en ese tiempo es el que lo voy a sacar. Entonces, estoy solo, saco del agua, el accidente que sea, se atoró, se tragó la agüita de la primera imagen, primero voy a tratar eso, voy a tratar la desobstrucción o voy a tratar la obstrucción por líquido. Una vez que desobstruí, ahí, como estaba solo y no podía hacer otra cosa, ahí llamo por teléfono. Porque generalmente en esos primeros 2 minutos es cuando al nene lo saco. Si ahora empecé a hacer la reanimación, le ventilé porque lo saqué del agua, pruebo de nuevo, lo ventilé porque lo saqué del agua, bueno, me dijeron que tengo que hacer RCP, empiezo con el RCP, 32, 32, pasan 2 minutos y no se reanimó, estamos pensando que hay algo más grave. Dejamos, llamamos por teléfono porque estábamos solos, entonces ahí llamo por teléfono y digo que hace 2 minutos que estoy haciendo el RCP a un niño que recién sale, lo saco del agua y no reacciona. Le doy todos los datos que dijimos que había que decir. Pero en un niño, primero la atención, los primeros 2 minutos, después la llamada por teléfono. Si estamos solos, ¿sí? Aclaramos eso siempre, si estamos solos. Y después va a llegar el sistema de emergencia y después van a hacer los cuidados intensivos. Y fíjense que acá falta el cardiodefibrilador. ¿Por qué en los niños no aparece el cardiodefibrilador? Porque generalmente las muertes en los niños, la mayor cantidad, se da por hipoxia, por falta de aire, o sea que por paro respiratorio. La mayor cantidad de muertes, el 80% de las muertes, se da por obstrucción por objeto extraño. Golpe, porque el nene iba sin cinturón de seguridad, golpea contra el asiento de adelante